Bienvenidos sean en esta mañana, que el Señor ministre nuestras vidas a través de su palabra. Así comenzamos la prédica en esta hora. Amén, el Señor las bendiga, el Señor los bendiga grandemente. Les envío un fuerte abrazo de bendición. Vamos a compartir la palabra de nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Vamos a hablar ahora de la esfera espiritual, amén, del mundo espiritual que es invisible a nuestros ojos, pero que sí es sumamente real en medio de esas esferas en las cuales no solamente habita el Señor, sino habitan potestades, incluso ángeles, todo lo que nosotros no podemos ver, pero sí que viven y están presentes, amén. Hay, como les decía, una esfera que está oculta a nuestra vista, a la vista de los ojos humanos, pero es real. Efesios 6:12 dice así: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es uno de los pasajes donde nos habla de que hay una esfera en la cual dice de que operan principados, potestades, poderes, y nos los traslada al momento de la importancia de por qué debemos nosotros de considerar que existe esta esfera. Amén. ¿Por qué? Porque dice de que hay una lucha que nosotros libramos, ¿no? Y inmediatamente nos dice, en otras palabras, cuando tú estás en una situación quizás difícil, peleándote con una persona, ¿no? Sale agresividad, sale ira, sale enojo, depresión, tristeza, toda la lista que tú puedes tener. Nosotros lo que hacemos es decir, esta persona, y empiezas a juzgar a esta persona, a acribillar a esta persona con palabras, con acciones, ¿no? Y dice, ¿no? Realmente, como dice la palabra, lo que nos recomienda es de que nuestra lucha, dice, no es contra esas personas. Dice, no es contra carne ni con sangre. Dice, sino contra principados y potestades. Y en otras palabras, está diciendo que esos principados, esas potestades, esos poderes, ¿no? Huestes espirituales de maldad, dice que habitan en las regiones celestiales, dice que son las que nos está dando a entender que gobiernan y están gobernando esa situación, ¿no? Esa mala situación, esa situación adversa o cualquier situación donde nosotros estemos expuestos y que realmente no esté mostrándose la gloria de Dios. Y es eso lo que nosotros vamos a hablar. Amén. El Señor quiere darnos una herramienta que nos va a ayudar en nuestro diario vivir. Amén. Esto es algo que nos gustaría muchísimo que tú lo apliques en tu diario vivir. Es una herramienta, ¿no? Y es algo, esta herramienta, además de que la podemos aplicar en nuestro diario vivir, es sumamente poderosa, escucha bien, poderosa para influir en el mundo en medio del cual nosotros estamos. Amén. Incluso, ¿no? Vamos a volver a leer todo Efesios 6, ¿no? Lo que significa, lo que se refiere a esta parte para poder comprender mucho mejor y nuestro espíritu se abra a todo lo que el Señor quiere decirnos. Efesios 6:10 una vez más dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Muy bien, ¿cuál es esa herramienta? Esa herramienta se llama ejercer la autoridad que Dios te ha dado. Autoridad que Dios te ha dado. ¿En qué? En oración. Amén, en oración. Y vamos a ver un poco punto por punto este pasaje. El versículo 10 al 11, lo vamos a volver a leer, dice: por lo demás, hermanos, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, ¿no? Acá el Señor quiere que en todo tiempo estemos fortalecidos. Amén. Y si quizás tú has pensado, ¿no?, de que no puedes tener victoria ante alguna circunstancia que estés viviendo, de tristeza, angustia, depresión, desánimo, desaliento, problemas familiares, todo tipo de problemas en el trabajo, en tu diario vivir, en la prosperidad que quizás tú estás buscando y solo encuentras puertas cerradas, ¿no?, y todo el mal que pueda provenir de este mundo, tú tienes que saber que el Señor quiere que tú seas fortalecido en todo eso, y es más, que tengas una victoria. Amén. Por ejemplo, una de las victorias es que pese a que puedas estar pasando una profunda tribulación, tú tengas el gozo y la paz que Dios nos promete en la palabra. Eso ya es una victoria. Ahora, que el Señor puede arreglar las cosas, lo puede hacer. Pero lo que hace el enemigo es justamente debilitarnos en todo sentido, ¿no? Incluso nuestra fe se puede ver debilitada, ¿no?, ante los problemas, o si quizás no estamos o no tenemos el cuidado de estar muy activos, de permanecer en oración diaria, ¿no? Entonces pasa el tiempo y nos vemos debilitados en nuestra fe, ¿no? Y decimos, no, parece que ya no quiero, parece que ya no quiero seguir este camino, pero de repente hay algo que te dice que sí, estás en una lucha, de repente todo te cansa, ¿no? ¿Qué pasa, no?, cuando uno ya está mucho tiempo en el camino del Señor, ¿no? Uno piensa, ¿no?, que a veces estar en una iglesia pues, es como un club, decir, no, ahí voy, cuando quizás me canse ya no estoy, ¿no? Pero es algo mucho más profundo lo que nos enseña la palabra del Señor, sino que Él quiere que identifiquemos, por ejemplo, ese cansancio, amén, espiritual, como algo que no es de Él, ¿no? Entonces ahí uno comienza a criticar, comienza a hablar mal, comienza incluso a cuestionar verdades de la palabra del Señor, o a la forma, la manera que la iglesia tiene para llevar adelante la palabra del Señor. Pero acá lo que Él quiere es realmente que tú seas fortalecida y fortalecido, ¿no? Cierto es que a veces tanto el enemigo, el mundo, el pecado, la enfermedad, todo lo que viene, que no es del Señor, nos ataca y no nos damos cuenta, ¿no? Y es como que vienen muchos ataques a nuestra vida y no somos capaces de levantarnos y decir, esto no es así, ¿no? Incluso si tú dudas de la autoridad de Dios, yo te invito a que en este día tú le digas, Señor, quiero sacarme ese pensamiento, porque igual dice que batallamos mucho en la mente, mucho en los pensamientos. Dice, una de las maneras como oramos incluso es derribando todo argumento altivo que se levanta en contra de la obediencia en Cristo Jesús. Y en la mente juega mucho, ¿no? Y el enemigo juega muchísimo, quizás como con inyectar pensamientos, ¿no? Incluso utiliza a las personas que están a veces más cerca de ti para causar algún conflicto, un malentendido, para traer división en las familias, en los amigos, en los hogares, en todo, ¿no? Y uno está cerrado a esa visión. Dice, no, eso es producto de esto, y le puedes dar una explicación lógica, un razonamiento humano de por qué ha venido esta situación. Y ojo, no es algo ahora en lo cual nos vamos a quizás desviar o desequilibrar, mejor dicho, ¿no? Sino es algo que tenemos que saber que sí existe, que tenemos la autoridad para poder desafiar, para poder vencer esto, y también vamos a tener un excelente equilibrio, amén. Pero lo que tú tienes que saber es de que vienen cosas y uno a veces está con los ojos cerrados y no te das cuenta que todas las cosas tienen un trasfondo espiritual. No estamos a veces conscientes de la batalla que diariamente vivimos contra, y que el enemigo está ahí, dice,
contra su iglesia, contra la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor, por ejemplo, contra la tristeza, depresión, angustia, momentos difíciles que uno pueda vivir? Nehemías 8:10, ¿no? Dice, también les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. Y aquí está lo importante, no os entristezcáis porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza, ¿no? Entonces dice que Él quiere que estemos fortalecidos, y esa fortaleza, dice, viene de la alegría del Señor, viene del gozo del Señor, y eso viene a través de la alabanza y la adoración que tú puedas levantar, ¿no? Incluso el Señor mandaba a su ejército en muchas ocasiones a pelear la batalla, pero cantando, porque decía, no, yo voy a pelear por ustedes. Y hay algo que sucede cuando tú levantas la alabanza y la adoración. Salmo 32:7 dice, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Hay cantos de liberación, ¿no? Hay cantos que tú tienes que entonar. Y acá, digamos, no se trata de que te guste un estilo, una música o la otra, ¿no? Sino que tú tienes que enfocarte en buscar los cantos de liberación que realmente el Señor desata de a partir de su espíritu hacia nosotros. Amén. Hay un mundo espiritual que influye en nosotros y en nuestro entorno, como les decía, ¿no? Y lo que debemos de saber es que nunca ha habido algo negativo en nosotros que no se haya originado en la esfera espiritual invisible, ¿no? Y eso es así, es real, ¿no? Aunque uno no lo quiera creer o lo esté cuestionando, no, es real de que siempre hay un trasfondo espiritual, porque Dios es espíritu, amén. Y nosotros, aunque al mirarnos al espejo nos veamos de carne, de hueso, no, somos espíritu. Y es un mundo en el cual debemos de estar conscientes, ¿no? Acá vamos a volver a leer una vez más Efesios 6:12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, ¿no? Y acá yo te digo algo, si tú tienes mal humor, no, o te sientes mal, enojado, malhumorado, no, están ocurriendo peleas en tu entorno, en la familia, no, tienes que saber que es muy, muy probable, amén, que haya un origen espiritual en todo eso. Pero que el Señor nos ha dado autoridad sobre ese mundo y que podemos usar la autoridad de Cristo. Yo te voy a enseñar cómo, para que tú lo apliques en tu diario vivir, amén. Mateo 16:18-19 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Tienes que saber que puedes ser libre de presiones, angustias, tristezas, dolor, ¿no? Aunque a veces hay una época es como que es normal, digamos, decir, sí, ha fallecido alguien, ha pasado una situación difícil. Es normal que a uno se sienta así, y en muchas ocasiones el Señor lleva a periodos donde uno es vulnerable en ese sentido. Pero, ¿no? Lo más bonito es que aunque seas llevado a una situación difícil, tú puedes salir victorioso, ¿no? No te digo que es algo mágico que pasa, no. Pero sí te digo que si tú utilizas la autoridad de Dios, utilizas esa herramienta que el Señor te ha dado, es mucho más sencillo que salgas victorioso sobre esto, y tú no permitas que esta situación se vuelva en una amargura en tu vida o en algún sentimiento de fracaso, porque ni la amargura ni el sentimiento de fracaso vienen del Señor, ¿no? El Señor nos prometió que tendríamos gozo y paz que supere este mundo, pero es hora de tomarlas, ¿no? Y uno es reconocer, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está en alguna pelea familiar, ¿no? Pensar muy bien, ¿no? Sí, hay cosas que son de nuestra carne, hay cosas que pasan, uno se enoja, levanta la voz, qué sé yo, cualquier situación que se te venga acá a la mente. Pero lo que quiero que desde ahora tú puedas ver
Es decir, un momento, voy a pensar. Y antes, escúchenme bien, antes de explotar, antes de volver a regar y volverle a lanzar una otra lanza a esa persona y volver a pelearte y volver a enojarte y volver a tomar decisiones que más bien va a ser peor o reaccionar en el momento, ¿no? Tú pensá y di, hay algo espiritual en esto y yo antes de reaccionar voy a orar. Y le voy a decir, Señor, te entrego esta situación en el nombre de Jesús, ayúdame a arreglar este problema, ¿no? Así cortito. Y ahí utilizar la autoridad. Y ese momento vas a agarrar y vas a decir, en el nombre de Jesús, toda pelea se va, cierro la puerta a pelea en mi familia, no lo permito en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Que tú hagas esta oración cortita, ¿no? En el momento, en tu diario vivir, te aseguro que te va a ayudar muchísimo, amén, en todo. Ahora, digamos, nos dice, ya no, por ejemplo, en el caso, las mamás, ¿no? O sea, los niños chiquitos, no, hay un trasfondo espiritual, está endemoniado, ¿no? ¿Cuántas veces han ido, no, varias mamás con Michael a decirle, no, creo que ya lo perdimos, ¿no? Pero es porque es muy travieso, ¿no? Hay que saber identificar muy bien las cosas, ¿no? Hay edades, hay momentos, ¿no? Los jóvenes tienen momentos de rebeldía, tienen momentos donde rechazan todo lo que pueda venir de sus papás, donde no reciben ni consejos, ni enseñanzas, ni nada. Es una realidad, es normal, ¿no? Y como les decía, no es que se va ahora a ver, digamos, un demonio detrás de todo, ¿no? Lo que podamos estar viendo, ¿no? Ahí es donde juega mucho el discernimiento. Pero ahora, ¿cómo se consigue ese discernimiento? En la práctica. Y que tú le digas, Señor, guíame a orar, ¿no? Y que no tengas miedo de usar la autoridad. Es más, quizás nadie te escuche esa oración, no hay problema, ¿no? Si quizás no era exactamente la oración que tenías que decir, pero Él te enseña. El Espíritu Santo nos enseña, Él es maestro. Nos enseña en la práctica. Y cuando oras te enseña a orar, ¿no? Cuando ejerces la autoridad en Cristo te enseña a ejercer la autoridad en Cristo. Cuando eres sometido a momentos donde se necesita un discernimiento, te enseña el discernimiento, ¿no? Y es más, ¿no? Ahí está mucho el consejo que te podamos dar como pastores, ¿no? Ante alguna situación si estás dudando. Pero lo que quiero es de que tú agarres de esta palabra, es de que tienes autoridad. Y tú puedes cerrar las puertas a las cosas malas que puedan venir. Amén. Y quiero, por favor, que tú lo puedas tomar en tu corazón. Amén. Efesios 2, 4 al 7 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia para su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto analízalo muy bien. Dice el versículo 6 que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús para que Él pueda mostrar las riquezas de su gloria. Es decir, que hay una autoridad, hay algo que tú puedes ejercer, no para que en alguna situación difícil te quedes callado y llores y te deprimas, no, sino para que ejerzas tu autoridad y decirle: Señor, yo creo en lo que tu palabra dice. Ahora vamos a ver la importancia de las puertas. Todos somos puertas en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestra familia, especialmente en la familia. Somos puertas. Nosotros somos como una casa, ¿no? Tú te ves así de carne y hueso, ¿no? La forma que el Señor te ha dado, ¿no? Con la cual te ha bendecido, pero eres una casa a los ojos del Señor. Y hay una puerta, ¿no? Y esa casa a veces está desordenada, etcétera. Todo lo que pueda pasar dentro de ti. No, y lo que el Señor quiere es que limpies todo, que cierres las ventanas, las puertas, que asegures bien para poder pasar quizás alguna tribulación o angustia. Y es eso lo que yo quiero que tú puedas aprender. El versículo 13 de Efesios 6 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. La armadura de Dios no es otra cosa que cerrar puertas, ¿no? Y ahí te describe la armadura. Señor, no lo vamos a hacer por razones de tiempo, pero la armadura de Dios no es otra cosa que puertas cerradas, ¿no? Todas las ciudades, incluso hay una forma especial como el Señor describe a Jerusalén, una ciudad con puertas, y decía la puerta de las ovejas, de los caballos, etcétera, 12 puertas, las cuales tenían que estar muy bien administradas,
¿no? Porque era importante para las ciudades. Nosotros somos puertas a toda nuestra familia, a todo nuestro entorno. Salmo 24:7 dice: alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Somos puertas, ¿no? Y es muy importante que veamos que la cabeza de hogar es la puerta principal, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? En los hogares donde ha habido un abandono, ha habido una separación, ¿no? Y se halla, digamos, la mujer con los hijos, son más vulnerables ante las cosas y en todo. Y una mujer que ha vivido esta situación te lo va a decir. Yo desde que ha pasado soy muy vulnerable. Hay mujeres que aguantan la violencia y todo porque no quieren estar vulnerables ante la sociedad, y eso es verdad. Pero siguen sufriendo violencia, cosa que no es de Dios, ¿no? Entonces, ahí lo que es la cabeza de hogar. Ahora, cuando hay un hogar que es la mamá, no es la cabeza, ¿no? El Señor tienes que recordar que es tu cabeza, ¿no? No se quita la responsabilidad humana que debe haber o el daño que se te ha podido causar. Pero ahí tienes que saber que tú le tienes que pedir: Señor, tú sé la puerta de mi hogar, la cabeza de mi hogar, ¿no? Pero el varón tiene mucha responsabilidad, ¿no? Ahora, el ejemplo más claro es Adán, ¿no? Pecó y abrió las puertas para que todos nos vayamos, se puede decir, al pozo, ¿no? A diferencia del Señor Jesús, que abrió la puerta a la bendición y trajo salvación a todos. Entonces, hay una autoridad muy grande y debes de saber, ¿no? Que si uno peca, abres puertas para la destrucción de tu familia. Ahora, si obedeces al Señor, amén, abres puertas a la bendición de Dios, ¿no? El Señor era muy cuidadoso con eso, ¿no? Y Él mandaba en Deuteronomio 6:4, dice así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Lo que acá el Señor les mandaba era que les explicaba a los que eran jefes de familia. Y les decía: tú tienes que hacer eso, tienes que realmente llevar a tu casa y cerrar todas las puertas y poner la palabra del Señor y enseñar los mandamientos. Y con todo eso tú vas a cerrar las puertas para que no haya destrucción en tu hogar, ¿no? Y es así, ¿no? Muchos de los casos los niños son muy vulnerables, ¿no? Hay personas que son más vulnerables, pero ¿y quién es la puerta? ¿Quién es la puerta que debe realmente tomar esa responsabilidad, ¿no? Y esto no solamente para los varones, sino para las mujeres, porque así como el varón también cuando peca abre una destrucción para el hogar, la mujer igual, ¿no? Pero digamos la diferencia es que de la mujer, como dicen Proverbios, es constante, ¿no? El daño es constante, es como un martirio, ¿no? Que se puede ver, que lo describe así en Proverbios. Entonces, una mujer decir: yo voy a cerrar las puertas. Y las mujeres somos como que estamos hechas para recibir, amén, es la naturaleza. Entonces ahí el enemigo se aprovecha, ¿no? Porque ¿con quién fue primero? Fue con Eva, ¿no? Se aprovecha para poner todo, para destruirte por completo. Entonces tú tienes que ser experta en cerrar puertas en tu vida, ¿no? Y desde la mañana decir: cierro las puertas al mal humor, a la amargura, esto no me va a afectar, y empiezas a declarar con tus labios. Usas la autoridad en oración. Si tú identificas algún espíritu inmundo, usas autoridad: expulso todo espíritu inmundo de mentira en el nombre de Jesús en mi hogar, y cierras esa puerta. Las mujeres tienen que ser guerreras para su hogar, amén, para su familia, para sus papás, para sus hijos, para su esposo, para todas las personas que te rodean. No va a depender mucho de la oración de las mujeres, ¿no? Pero tú tienes que saber, ¿no? De que el Señor, ¿no? Quiere que usemos esto. Quiero que lo hagas en tu diario vivir, amén. Quiero que tú le digas: Señor, voy a tomar esto y realmente voy a declarar la autoridad de Cristo. Ahora bien, tú lo tienes que hacer con la voz, ¿no? Digamos, si tú dices, digamos, ¿qué pasa, no? Acuérdate, en la palabra, y que tú sueltes la palabra, en una declaración
profética que nosotros demos, en tomar autoridad en oración, todo lo que podamos soltar, hay un poder, hay vida y muerte, dice que se desata por la lengua y tú lo tienes que usar. ¿Por qué? Porque el enemigo, él va a seguir hablando lo más fuerte que pueda sobre ti, ¿no? Y tú, si estás muy débil, vas a escuchar y vas a creer las mentiras, ¿no? Pero ahí tú tienes que decir, no es así, escrito está la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero invitarte a que lo podamos hacer en este momento, amén. Vamos a hacer una oración y de ahí vamos a alabar al Señor para que Él pueda realmente moverse con poder. Amado Dios, en esta hora queremos pedirte que tú puedas dotar de autoridad a tus hijos, Señor. Sabemos que tú ya nos has dado esa autoridad, pero oramos para que tus hijos le ejerzan en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú muestres a tus hijos, Señor, los momentos que tienen que alzar su voz en una pequeña oración, en el diario vivir. Padre, oramos para que en el diario vivir haya victoria, amado Dios. Queremos cerrar las puertas en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo como pastora cierro las puertas al enemigo de la congregación Ministerios Cabo. Declaro que todo ataque es anulado por completo, es destruida toda artimaña del enemigo en el nombre de Jesús. Ahora tú comienzas a cerrar las puertas en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en todo el entorno que tienes. Empieza a utilizar tus labios. No me dejes a mí solita declarando, hazlo tú, levanta tu voz. Mientras adoramos, vamos a seguir levantando nuestras voces. En el nombre de Jesús. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver, quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón.
Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana, Hosana.